tema de este mensaje que te quiero compartir, y le pido a Dios que abra nuestro corazón y nuestros sentidos espirituales para poder entenderlo, es algo que ya conoces, algo que es familiar para ti dentro de la palabra, y por eso te voy a pedir que me acompañes a Marcos 2, por favor. Marcos 2. El tema de... Ay, gracias, sí. Gracias, amigo. El tema del mensaje de hoy se llama Entre el techo y el lecho hay un hecho. Y me salió un verso sin esfuerzo, ¿ya viste? Entre el techo y el lecho hay un hecho. Y simplemente con el título, yo sé que tú ya estás haciendo referencia a esta porción de la Escritura. Vamos a leerlo. Marcos 2, versículo 1 dice: Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Si traes Biblia por ahí, de las Biblias de papel, para los que no conozcan, los de la Biblia de papel fue algo que se inventó antes de que tuvieras un teléfono celular. Todavía las venden, todavía son buenas. Entonces, si tienes ahí tu Biblia de papel, subraya: se oyó que estaba en casa. Es un punto muy importante. Se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, y subraya también por favor ahí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemias dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si puedes subrayar ese versículo, también te lo encargo mucho. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Y quién ya había escuchado esta historia? Levántame la mano. ¿Quién no la había escuchado? ¿Quién no tiene idea de por qué está aquí, pero lo trajeron a fuerzas hoy? Gracias, Carla, por tu sinceridad. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a orar para que hoy Dios abra nuestro corazón también y podamos recibir esta palabra. ¿Me ayudas con esto? Sí. Ok. Muy bien. Padre, el día de hoy te damos gracias, mi Dios, por la vida que nos das y por los momentos que podemos compartir. Señor, el día de hoy queremos abrir nuestro corazón, mi Dios, para que esta palabra llena de tu Espíritu Santo, mi Dios, pueda transformar nuestras vidas, pueda revelarnos nuestro corazón de manera que también podamos caminar de una mejor forma contigo, mi Dios, que podamos reflejar más de Cristo y glorificarlo a Él. Señor, también permítenos poder tomar de esta porción aquello, mi Dios, que edifique nuestras vidas, llevarlo por obra de manera que la palabra se convierta en acciones claras, mi Dios, que puedan manifestar que tú vives en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Entonces, primer punto, aquí te voy a llevar a través de algunos pasos y te pido que abras tu mente en este sentido y que tus sentidos espirituales se abran, porque hay algo que Dios hace en nuestra vida que se revela a través de la Escritura. Y lo que quiero comentarte es que a veces damos por sentadas ciertas cosas que Dios tiene que hacer para nosotros. En la mañana te explicaba, es que si yo estoy en Cristo, mi camino debería de estar pavimentado y con flores.
Y esa no fue la promesa de Dios. La promesa, Dios nos habla en su palabra. Dice, en el mundo vas a tener aflicciones. De este lado del sol es el lloro y el crujir de dientes. Y esta parte a veces es difícil de aceptar, porque a veces atraemos a la gente a Cristo pensando que todas sus situaciones van a cambiar. Y claro, Dios cambia nuestra naturaleza espiritual porque nos permite estar conectados nuevamente con el Padre. Obra de manera poderosa en nosotros. Familia, a mí no me han tenido que platicar lo que Dios hace. Lo he visto de primera mano. He visto gente sanar. He visto paralíticos levantarse. He visto cosas que de verdad me costó creer y sé que mi Dios lo puede hacer. Sin embargo, también he visto otras situaciones en las que esto no se ha dado. Y es una pregunta muy válida, porque si Dios hubiera venido al mundo, ¿por qué no sanó a todos? Porque yo me imagino que había más gente así. ¿Por qué no liberó a todos? Entonces, aunque es una pregunta válida, queda e incluso sanó a muchos, pero pocos le siguieron. Tenemos la parábola que les comentaba de los leprosos que fueron sanados. Fueron 10 leprosos y solamente uno regresó. Y el que regresó era samaritano, o sea, nada que ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, familia, es ubicarnos en la posición correcta. Ubicarnos en la posición correcta. ¿Y cómo nos ubicamos en la posición correcta? Aquí te voy a llevar al versículo 1, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Aquí hay un punto importante, familia. Cuando nosotros escuchamos que Dios está en casa, ¿sí? No solamente es importante conformarnos con el oír que está, sino en accionar en aquel que está. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás escuchando que Cristo está en casa, ve a ese lugar. Corresponde una acción de nosotros para activarlo. Mucha gente oyó. ¿Sí estás de acuerdo? Mucha gente en los pueblos a donde iba, en los lugares a donde iba, oyó que había alguien que hacía ciertas cosas y a lo mejor dice, ok, suena bien. Y hay otros que deciden ir. Ok, sin embargo, no solamente me refiero a un lugar físico, me refiero a un lugar espiritual. Porque la palabra tú la tienes ya a tu alcance. Tú ya no necesitas ir a si vas, ve por edificación, acaba de llegar un grupo de Querétaro, de Israel, y me platicó todo lo que vio. Yo digo, Dios, yo quiero ir. Ahora, no necesito ir para recibir la palabra, pero me gustaría. ¿A poco no? ¿A quién le gustaría contemplar el mar, que ya no es un mar, que ya es un lago de Galilea, pero bueno, le decían mar de Galilea? ¿A quién le gustaría? Claro, imagínate caminar donde Cristo caminó históricamente, debe ser algo increíble. Pero si no tengo la oportunidad de ir, ¿sí? Tengo un lugar a donde ir que es su palabra. Y su palabra abre camino en mi corazón para tener revelación. Entonces lo primero es, colócate en posición. Se oyó que Jesús estaba ahí, y cuando Dios está en un lugar, no necesitas que te lo digan. Lo sientes, lo percibes. No es una atmósfera emocional nada más, es una atmósfera espiritual. Cuando Jesús llega a Capernaum, la gente escuchó que Él estaba en casa. Y cuando Dios está en casa, los corazones empiezan a moverse. La vida empieza a inquietarse. Hay un componente de nuestra fe que se enciende. Porque te voy a decir algo aquí importante. La fe no es un sentimiento. No es algo que siento. Es alguien a quien vivo. Y este alguien a quien vivo genera movimiento. ¿Genera qué? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar y solamente saber. Pero el milagro se da cuando yo escucho, recibo y empiezo a vivir y caminar en ello. Ahora, el primer caminar no es fácil. Porque somos nuevos. ¿Somos qué? Entonces a veces caminar se nos hace difícil y por lo tanto muchas veces tendemos a renunciar. Dice la palabra, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y muchos ahí nos quedamos. Pero yo tengo fe, escucho la palabra.
¿Quién de aquí escucha la palabra? ¿Quién de aquí lee la palabra? Perfecto. Primer paso, ponle palomita. El oír, la fe viene por el oír y es específicamente oír la palabra de Dios. Pero familia, también hay cosas que yo creo que necesitamos y anhelamos experimentar, pero no las vamos a experimentar hasta que no empecemos a movernos en la fe. Porque una cosa es que la fe sea despertada y otra cosa es movernos en fe. ¿Sí? Dios responde a la fe que se mueve. ¿A la fe que se qué? Que se mueve. Aquí no, hay que tener cuidado porque no basta oír la palabra. Hay quienes escuchan y no se mueven. Pero la palabra escuchada sin acción es teoría, no transformación. Lo que muchos cristianos tenemos en nuestra vida, familia, es información, no transformación. Somos transformados cuando empezamos a vivir la palabra, cuando empezamos a tomar el consejo, aplicarlo en nuestra vida y ver que gradualmente, y aquí es muy importante este término, gradualmente vamos a ver resultados. Si tú te quieres brincar procesos, muy probablemente llegues antes, pero lo que llega no perdura. Porque Dios quiere que la obra se complete en nosotros, de manera que, como su palabra lo dice, seamos perfectos y cabales para la obra que Él tiene. Pero si tratamos de brincarnos pasos, si tratamos de tomar atajos, esto va a jugar en contra de nosotros. La palabra de Dios dice que Judas traicionó a Cristo porque Satanás entró en él. Pero también hay estudiosos que hablan de que todos querían ver el reino de Cristo manifestado. Muy probablemente lo que Judas quería ver es que si Cristo iba a reaccionar como él quería, una vez empujado a esa circunstancia. Quería acelerar un proceso. Y cuando queremos acelerar un proceso, caminamos las puertas más fáciles, no las que mejor nos forman. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. La fe sin acción es parálisis espiritual. Y el día de hoy te voy a hablar de ese parálisis, porque vamos a hablar de un paralítico que escuchó y estaba rodeado de amigos e hicieron ciertas maniobras que tienen un contexto espiritual que el día de hoy quiero que tú aterrices en tu vida para saber cómo caminarlo y cómo también Dios ve nuestra fe de manera diferente. Pero no te engañes, simplemente tener información no es transformación. Y Santiago nos dice, en Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra. ¿Sean qué? ¿Sean qué? Ahí está la gran diferencia. Yo puedo cerrar aquí el capítulo. Puedo cerrar la prédica. Familia, ¿han escuchado algo bueno de parte de Dios para sus vidas? Sí, muévanse en eso. Y Dios va a obrar. Te garantizo que no te va a salir bien a la primera. Te garantizo que en el camino de caminar en la voluntad de Dios va a haber una gran cantidad de obstáculos. Pero tú decides si eso que ves como obstáculos lo usas como tropiezo o como peldaño. La decisión está en cómo tú lo quieras vivir. ¿Sabes? Entonces, sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Familia, yo lo que no quiero es un conjunto de hermanos engañados pensando que simplemente con recibir y oír está todo listo. Tengo gente, hermanos en Cristo, que tienen su Biblia en su casa abierta en el Salmo 23 y creo que nunca lo han leído. No, pastor, mi casa está protegida porque tengo mi Biblia en el Salmo 91. ¿Sabes de qué se trata? No, pero mi abuelita que sí va a la iglesia, ella sí sabe. La palabra que no es activada por leerla y por vivirla no trae transformación. Muchos cristianos tenemos información, pero no transformación. Y la transformación también lleva un proceso y pagamos precios por ser transformados. No el precio de la salvación. La salvación la pagó Cristo en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Para que yo me pudiera acercar con mi Padre. La palabra tiene efecto cuando yo empiezo a vivirla. Cuando yo venzo también mi emoción, mi letargo o mi propia visión de cómo deberían de ser las cosas para caminar en la voluntad de Dios, ser edificado y entonces estar habilitado para toda buena obra que Él tiene de antemano. Entonces, ahora vamos a ver el proceso. Entonces, tenemos este conjunto de amigos, ¿sí? Que hay un paralítico, tiene 4 amigos, escuchan que Jesús
Jesús is in the house, o sea, Jesús está en casa. Y entonces, como que se ponen de acuerdo y dicen, oye, pues vamos. Ya, hay una frase que a mí me encanta, sobre todo cuando voy de viaje, y es, pues ya estamos aquí, ¿no? O sea, que de repente quiero hacer algo y de repente mi esposa, ay, pero está bien caro, es que hay esto, ya estamos aquí. Vamos a darle. Muchas cosas en mi vida las he hecho así como, pues ya estamos aquí. Y la gran mayoría han salido bien, otras no tan bien, pero aprendes, ¿no? Entonces, vamos a hablar del proceso del lecho al techo. Este pasaje nos muestra un contraste fascinante. Por un lado, tenemos un paralítico que está en un lecho, que es como una camilla. Es como una camilla que muestra que la persona está inhabilitada. Y claro, cuando tú ves a una persona que está inhabilitada físicamente es fácil distinguirlo. Se le nota. ¿Se le qué? Se le nota. Una cuestión física se nota. Pero una cuestión espiritual, ¿cómo la puedes discernir? ¿Cómo puedes discernir que hay un lecho espiritual que nos está paralizando? Esto es más difícil. Por un lado tenemos un lecho que es un símbolo de pasividad, de limitación o de mi propia historia. Mi propia historia, familia. Muchas veces no estamos creyendo la palabra de Dios, estamos creyendo nuestra historia de cómo la palabra de Dios debería de verse en nuestras vidas. Y esa historia, al no formarse como yo quiero, crea un lecho. Y ese lecho se vuelve en una parálisis, porque me justifica. ¿Me qué? Me justifica. Dice, y por otro lado, hay un techo. Está el lecho y está el techo. Ya tenemos la palabra, ya vamos a caminar hacia Dios, pero, y aquí sí tengo que poner pero. Hay limitaciones que tenemos que enfrentar. Está el lecho, porque puedo decirle a mis amigos, no, aquí déjenme, hombre, estoy bien. Tráiganse un Six y se nos va a olvidar a todos. Hay amigos de esos también. Y no digo que esté mal. No digo que esté mal tener amigos de esos. No que nos involucremos en estas prácticas, porque luego sacan mis conversaciones de contexto. A lo que voy es que de repente el paralítico puede decir, no se molesten en llevarme. ¿A quién le cuesta recibir ayuda? No te molestes, no quiero ser una carga para ti. Y tus cuates, brother, el que puede sanarte está en la ciudad. Te llevamos. No te molestes, mi hermano. Aparte hasta bien espirituales. Este es el camino que el Señor tiene para mí y lo caminaré. No, compadre. O sea, tienes amigos que están diciendo, oye, voy contigo, te voy a ayudar. Qué padre que la persona dijo, vamos. Entonces, los amigos del paralítico oyeron que Jesús estaba ahí y también tomaron la iniciativa de moverse. Aquí la parte de la iniciativa es importante. Es importante movernos en la iniciativa que Dios tiene para nosotros. Hay un joven, más joven que yo, que está en el Ministerio de Jóvenes, que constantemente me está fregando con mensajes a las 11 de la noche para darle respuesta. No voy a decir nada porque Alex se puede enojar. Y me dice, pastor, y quiero hacer esto, y mira, vamos a mover esto, ya nos vamos a mover de café, y vamos acá, y luego le vamos a poner estrellas a la luna, y lo vamos a poner encuentro y conexión. Y mi respuesta es, generalmente, dame un plan, vamos a verlo, arma tu equipo. ¿Sí o no? Ok. Yo prefiero de regular gente que jalar gente. Me encanta eso. Aún a las 11 de la noche, ya le dije, si me vuelves a mandar un mensaje a las 11:30 de la noche, no te voy a contestar. Porque muy probablemente ya no lo veo. Pero no está mal. ¿Y sabes qué hizo? Me sigue mandando mensajes a las 11. Pastor, tengo una nueva idea. Ok. Pero prefiero regular ese empuje a decir, por favor, mira, muévete. Y muchos de nosotros como cristianos estamos arreando gente.
Yo prefiero regular esa emoción, yo prefiero regular ese caminar por aquí. Pero también tiene la disposición. Porque cuando Alex llega y me enseña, oye, este es mi plan, y yo lo veo y, ¿sabes qué? Aquí, dale por aquí, esto va bien, aquí apóyate de tal, y se me queda viendo así como, no quiero. ¿Va? Digo, mira, te va a servir porque te vas a apoyar así, así, así. Y se va casi siempre enojado. Pero tiene algo, lo hace. Y de repente, y le sale. Y cuando lo hace, ¿de quién crees que tiene apoyo total? Mío. ¿Crees que se va a equivocar? Muy probablemente sí. Hay cosas en las que te vas a equivocar. Pero vas a caminar. Familia, este punto es importante. De repente es crítico movernos hacia adelante, no ser solamente oyentes, sino hacedores. Y me encanta la actitud de estos amigos que fue, no importa lo que me cueste, mi amigo tiene que llegar a Cristo. Y la semana pasada estuve en Ciudad de México no es mi cliente, nos conocimos en un evento de empresarios, empezamos a tener una muy, muy buena relación. Desafortunadamente él jugó para las fuerzas básicas del América. Yo le decía, brother, no es por ahí, hay un camino de bendición más adelante. Pero empezamos a tener una buena relación y el día de ayer yo debería de haber estado en sus oficinas entrenando a su equipo, cosa que no se pudo dar porque un domingo que de verdad tenía una carga y dije, le voy a hablar. Y al hablarle me contesta su esposa y me dice, oye, mi esposo no te puede contestar porque lo estamos internando en terapia intensiva y está en coma. Y me acuerdo de decirle a mi esposa, oye, vamos a orar. Algunos de ustedes los invité a que oraran conmigo porque recibimos una carga muy fuerte y empezamos a orar y acompañar a esta familia en ese proceso. Estuvo 16 días en coma. 16 días en coma y el Señor lo levantó. Y yo me fui y me dice, oye, me habla su esposa y me dice, oye, le daría mucho gusto verte. Al día siguiente, ese era un domingo, al día siguiente yo tomé el primer autobús a Ciudad de México porque ya ven que estaba todo lo de los bloqueos. ¿Qué hubiera podido decir? No voy. Hay bloqueos. Hice 8 horas a Ciudad de México. ¿Sabes cuánto tiempo vi a mi amigo? 2 horas y media. Y me regresé. Y lo que él me dijo fue un testimonio increíble, porque dice, Oscar, todavía está caminando, le queda un proceso duro por caminar, pero yo sé que, Jonathan, yo sé que vas a ver esto y el Señor te va a levantar. Porque no solamente lo tienes a Él, sino que tienes también una familia increíble que te ha amado y vas a salir adelante. Y el asunto que vi fue, Oscar, me dice su esposa, no lo vas a creer, pero no se acordaba de mi nombre, pero se acordaba el tuyo. Y digo, caray. Y me dice, Oscar, un señor me dijo, Jonathan, levántate. Y me levanté. El domingo, ese lunes que fui, en una mesa, una familia recibe a Cristo. Y están en una cuestión donde queremos caminar con Él. Dios hace milagros. Pero hay una cosa, es importante movernos. ¿Es importante qué? Familia, a veces está aquí y no lo vemos. Una carrera nos detiene. Un pequeño obstáculo nos detiene. A veces está aquí y no lo apreciamos. No lo vemos. Pero estos amigos decían, ¿está? Vámonos. Entonces había 4 hombres con un solo propósito. Marcos 2:3 dice, vinieron unos trayendo al paralítico que era cargado por 4. Y yo, como soy muy curioso, estaba pensando, bueno, ¿qué significa el 4? ¿Por qué 4? Y pues eso, a veces es obvio, ¿no? Pues si un lecho tiene 4, una camilla tiene 4 lugares, ¿no? O sea, pues a lo mejor los 4 lo cargaban. Pero también hay un hecho simbólico. Los 4 son 4 también puntos cardinales, 4 vientos que se mencionan en la Biblia, 4 ríos del Edén, 4 seres vivientes en el Apocalipsis, 4 cuernos en el altar, 4 nombres de la letra
de las letras que componen el nombre Yahweh. Ahora, cuando fui a esto, y esto es algo que creo que Dios me reveló conforme a la palabra, y eso es algo que te quiero decir para ver si tiene también sentido para ti como lo tuvo para mí. En el proceso de ir y caminar con Cristo y de buscar esta sanidad en nuestra vida de cualquier parálisis espiritual, mental o almático que tengamos, hay un proceso que Dios nos marca, y yo lo entendí siguiendo esto. Cada letra que conforma el nombre de Yahweh tiene un significado. La primera es la letra Yod, que habla de una chispa divina, que significa la voluntad de Dios. Primer punto, cuando yo me muevo de acuerdo a la voluntad de Dios, hay algo que nace en mi espíritu. Lo primero que tengo que hacer es seguir su voluntad. La siguiente letra, la letra Hei, es una ventana que habla de la revelación. Cuando yo camino en su voluntad, ¿qué crees que obtengo de Él? Revelación. Cuando yo camino con Él, me revela su palabra. Y después hay un componente que fue a mí el que más me cimbró. La letra Vav. La letra Vav significa conexión de los cielos con la tierra. Ojo, caminas en la voluntad de Dios y obtienes revelación. Punto 1, check. Pero hay un conector. ¿Hay un qué? Hay un conector, hay algo que conecta los cielos con la tierra, que es que tú te muevas en esa revelación. Familia, ¿quieres que algo pase? Muévete en la revelación que estás teniendo. Y no es muévete un día, es 1, 2, 3, 4. Te voy a decir una cosa, hay promesas que Dios me hizo hace 30 años que se están cumpliendo este año. Hace 30 años. Y hace 30 años yo ni siquiera conocía a Cristo. Alguien me dijo, oye, va a pasar esto contigo. Y yo, Y este año empezaron a pasar. Y mi esposa me dijo, hey, disfrútalo, porque esto lo soñaste. Dije, oh, caray. Pero hay una acción. Nos estamos moviendo constantemente hacia lo que Dios nos ha prometido. Si Dios me ha prometido sanidad, me muevo en ello. Voy al doctor, sigo las instrucciones, cuido mi cuerpo, me alimento mejor. Señor, yo aquí estoy y le voy a dar. ¿Me sanes o no me sanes? Pero no voy a ser negligente en lo que tengo que hacer. Hay una gran diferencia. Es la conexión del cielo a la tierra. Y no puede haber un milagro permanente sin eso. Muchos queremos llegar y Señor, sáname ya que todo esté limpio. Si es por eso, gloria a Dios. Pero si tú no cambias tu manera de vivir, es cuestión de tiempo para que caigas en lo mismo. ¿Por qué te lo digo? Porque lo he vivido. De repente Dios me saca de una bronca. Dios, yo ya puedo solo. Un año después, riájatelas. Otra vez, tropecé de nuevo con la misma piedra, pero con diferentes personajes. Entonces, familia, conecta la voluntad de Dios con moverte en su revelación. Y al final está otra letra que es Hei, que es una ventana de manifestación. Primero ves la revelación, luego se abre la ventana para manifestar eso con claridad. Pero quiero que veas cómo hay un proceso. Porque ahorita está muy de moda esto de no, voy a manifestar esto. Compadre, voluntad de Dios número 1, revelación de Dios número 2. La revelación de Dios viene a través de la palabra de Dios. Después tú te mueves en fe, tomas acción en esa palabra una y otra y otra y otra y otra vez. Y hazle así conmigo. Casualmente, Dios empieza a cambiar mi vida. Porque nuestra fe y nuestras acciones van alineadas a que le estamos creyendo. Y esa es la manera en que sostenemos la bendición. No sé si me siguen. La fe empieza en la voluntad de Dios, se expande con revelación, se conecta con la acción y termina en manifestación. Te lo voy a repetir porque este me salió padrísimo. Así opera el reino. La fe empieza con la voluntad de Dios, se expande con la revelación, se conecta con la acción y termina con la manifestación.
Vivimos en un mundo paralizado que necesita ser levantado. Y me encanta porque para que pasaran por ese lecho tuvieron que levantarlo. ¿Tuvieron que qué? Familia, si nosotros estamos en un parálisis espiritual, necesitamos, uno, rodearnos de gente que nos ayude a levantarnos. ¿Qué es levantarnos? No venirte a echarte porras, es levantar tu espíritu. Es llevarte a la presencia de Dios, no es resolverte el problema, es levantar tu fe y llevarte con quien puede cambiar tu vida. No sé si me está siguiendo en esto, pero esto es algo bien, bien poderoso. ¿Por qué? Porque nadie más muy probablemente va a dar la vida por nosotros, salvo Cristo. Y aquí es donde nos ponemos muy espiritual, yo daría mi vida por mi esposa y por mis hijos. Ojalá que nunca tengas que hacerlo. Pero hubo alguien que, aunque no fuera su sangre natural, se dio por todos nosotros. Imagínate tener amigos que están dispuestos a levantar tu fe. Pero te voy a decir algo de esos amigos. Acércate tantito porque te voy a decir un secreto. Son bien incómodos porque nos van a hablar la verdad que no queremos escuchar. Nos van a hablar de la persona que somos, no de la que estamos viviendo en este momento. Si tú no tienes a tu lado un esposo o una esposa que te recuerde quién eres y no se trague tu drama, estás en problemas. Porque un esposo que ama, una esposa que ama, te va a recordar la versión que Dios tiene de ti. Claro que te va a abrazar porque hay veces que nos sentimos mal, ¿verdad que sí? Hay veces que necesitamos un abracito. Muy bien. Y después del abrazo, respiras profundo y vuelves a caminar en la voluntad de Dios. La persona que te ama te va a llevar a un lugar donde puedes ser sanado y donde puedes crecer. La persona que no te ama te va a dar por tu lado. Busca amigos incómodos que te lleven a la voluntad de Dios. ¿Busca qué? ¿Tú te lo imaginas? A ver, muévete. Ay, es que no. Ay, me duele. Ay. Ya tienes quien te lleve. Pero ahora pasa un detalle para los amigos. Llegaron al lugar. Ojo con esto. Llegaron al lugar. Bueno, no importa. Llegan al lugar. ¿Y qué crees? Hay impedimentos. Y a veces uno creyera que por estar en el estado en el que estamos tenemos preferencia. ¿A poco no? Los amigos pueden decir, oye, no importa que esté lleno, seguramente al verte así nos van a dar acceso. ¿Qué crees que pasó? El lugar estaba lleno. Y yo me imagino la escena, oye, déjenos pasar. Hey, todos traemos necesidades, compadre. Fórmese. Es natural. Había un impedimento físico. Aun cuando camines en la voluntad de Dios, va a haber impedimento. Primer impedimento, lo que vivimos en el plano terrenal. Cuando te mueves en la voluntad de Dios y accionas en la fe, hay generalmente impedimentos naturales. Si tú te quieres pelear por el impedimento natural, vas a perder. Te lo voy a repetir. Si tú quieres pelear la batalla aquí, vas a perder. Si ellos se hubieran puesto a pelearse y todo, no entran. Se hubieran agarrado a golpes ahí con alguien, se hubiera hecho, a lo mejor llegaba la Guardia Nacional de aquella época y los dispersaba y se acabó la Navidad para todos. Si quieres pelear algo terrenal, vas a perder. Entonces, ¿qué hicieron estos cuates? Ok, no vamos a brincar. Aquí no está la pelea. Y esto quiero que lo tengas bien claro. No es tu jefe con el que te estás peleando. Y aquí hay otra parte bien bonita que no te va a gustar. Dices, sí, es el espíritu que está en él. No, es el espíritu que está en ti. Porque cada quien es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. No es la otra persona, es lo que detona en ti la otra persona. Entonces, el que tiene que sanar y cambiar eres tú, no tu jefe. Es que me está deteniendo porque el espíritu de división está en él. No, compadre, el espíritu de división está en ti. ¿Ya dolió? Esa no se la sabía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque primero Dios me va a llevar a mí
a ver mi corazón. Señor, revélame mi corazón, como David. Señor, revélame mi corazón. Porque yo no puedo controlar lo que otra persona hace. Yo no puedo controlar eso. Lo que tengo que regular es lo mío. Lo que me está revelando es el Espíritu que está en mí. ¡Ah, qué bonito! Entonces, si nosotros estamos peleando constantemente con lo natural, vas a perder, porque siempre vas a encontrar una justificación para tú tener la razón. No se trata de eso. La gente que está a tu lado para hacerte crecer no quiere tener la razón, quiere que tú tengas bendición. Y a veces, familia, en ministerios o como pastores, nosotros queremos que la gente tenga bendición. Si tú no la quieres, pues, ¿qué hago? No estoy aquí, no quiero molestarte, pero sí voy a incomodarte. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no te puedo faltar al respeto hablándote de otra manera diferente a la que Dios ya tiene. Yo veo tanto potencial y tanta desviación que yo no, y lo entiendo, a mí también me pasó. Pero familia, aquí tenemos 4 amigos que lo vieron, que vieron que la pelea no es con carne ni sangre. Tenían que subir el nivel, tenían que ¿qué? Entonces, ¿a dónde se fueron esos compadres? Dijeron, no nos dan acceso por aquí, nos vamos al techo, al tejado. Imagínate, si fue difícil llevarlo naturalmente, ahora pónganse de acuerdo para levantarlo. Acuérdate que la palabra es espiritual. Para levantarlo al techo. Y llegamos al segundo punto. El lecho es lo que vemos, lo que podemos identificar, aún en el espíritu. Yo puedo identificar si traigo una cuestión de amargura, si traigo una cuestión de tensión, y puedo ir y ponerla delante de Dios. Señor, ayúdame con esto, que ya lo identifiqué. Pero también hay cosas que se llaman techos. ¿Que se llaman qué? Techos. Y los seres humanos en nuestra vida tenemos techos mentales, techos espirituales, techos almáticos y techos físicos. Techo visto como el punto que limita. Hay una ley que yo doy muchas veces en mis cursos que se llama la ley del tope. Y es que una organización no puede crecer si su líder no crece. En mi caso, habla de crecimiento espiritual y otro, porque no hubo mucho para dónde moverme. Pero es importante empezar a crecer. Ahora, el hecho de que tú crezcas no quiere decir que todo el mundo vaya a crecer contigo. Quiere decir que creas una ventana de crecimiento. Ahora, tienes que romper ese techo. Tienes que romper esa situación que te limita, que muchas veces es la palabra del enemigo que se ha encargado de decirte, tú no eres digno. No te lo mereces. Yo tengo un camino más sencillo. El enemigo te va a susurrar lo que tú quieras escuchar, no lo que tienes que escuchar. El enemigo te va a decir, eres una víctima. El enemigo te va a susurrar aquello que tú quieras oír, no lo que tienes que oír, sobre todo en un momento crítico. Estos 4 amigos suben, ¿sí? Dice que no podían acercarse a causa de la multitud. Cuando avanzas hacia Cristo, también hay techos. Y no todos son de concreto o de teja o de lodo. Tenemos techos naturales, limitaciones reales, falta de recursos, falta de acceso. Tenemos techos almáticos, heridas de la infancia, emociones no sanadas. Tenemos techos mentales, pensamientos que te dicen, tú no puedes, no eres digno, no estás constituido para esto, lo que tú quieras. Techos espirituales, incredulidad, estructuras religiosas y el más difícil de todos, el orgullo. Son techos que tener, y el techo no es para nada más subirte al techo y decir, mira, aquí están los techos. No, el techo se tiene que romper. El techo se tiene que, ¿qué? Porque si el techo no se rompe, no hay acceso. Nosotros accedemos a otra parte de la voluntad de Dios cuando rompemos el techo que nos limita. Ya no es la batalla natural, ahora lo subimos, pero hay un techo que tenemos que aprender a romper. Y el rompimiento es abrupto.
Es venir y crucificarnos para que el techo se rompa. Es crucificar lo que me está limitando, el corazón que me está limitando para poder subir y entrar a lo que Dios tiene. Y aquí hay algo bien importante. Romper el techo es una acción incómoda. Es una acción que te expone. Romper el techo no es una intención, tiene que ser una acción, tiene que ser un movimiento consistente. No es nada más llego un día y toqué la puerta y no me abrieron y ya. No es llego y toco y toco. Y si esa puerta no se abre, voy a ir al techo y lo voy a romper. Pregúntame por qué. Porque la voluntad de Dios está ahí. Señor, tu voluntad para mi vida está ahí, tengo que romper el techo. Y a veces, lo que a veces no nos cuesta trabajo entender, y yo me acuerdo muchísimo de un entrenador de básquetbol que tenía. En aquel momento estábamos en el equipo de básquet, yo estaba más o menos como en mi quinto semestre de la preparatoria, estaba aunque no lo crean, este chaparrito más o menos la hacía. Estábamos en plenitud, venían competiciones importantes, pero también había un intercambio al extranjero y yo necesitaba otro idioma que no era el inglés. Y dije, bueno, pues me voy a meter a clases y las clases eran martes y jueves. ¿Pero qué crees? Esas clases interferían con la hora del entrenamiento, de 4 a 6. Yo era el botador titular en ese entonces. Después hubo gente mucho mejor que yo. Entonces, y dije, no hay problema. El equipo de la universidad entrena de 1 a 2. Entonces yo puedo entrenar con ellos martes y jueves y con mi equipo lunes, miércoles y viernes. Ya lo resolví. Y voy con mi entrenador, Pepe Banda, eres una chulada de entrenador, de verdad. Y voy con mi entrenador y digo, coach, tengo esta intención. Le platiqué mi plan y de irme y todo. Y mira, voy a empezar a estudiar este idioma. Y oye, ¿qué a todo dar? Pero tengo un tema. Y me dice, ¿cuál es ese tema? Que mis clases de idioma interfieren con el entrenamiento de 2 días, martes y jueves. Pero ya lo resolví, coach. Voy a entrenar con el equipo de mayor o con el de mujeres. Y me acuerdo la expresión de mi entrenador. Dice, platícame más. No, ya, yo lo tengo resuelto. Lo tengo resuelto. Y me dice, ok. Y ahí se quedó. Y me fui yo muy contento, me inscribí a mis clases y todo. Y me acuerdo que regreso, teníamos partidos de eliminación 3 semanas después. Y entrenábamos, y yo empecé a notar a mi entrenador diferente. Y entonces, bueno, llega el partido de eliminación. Jugábamos contra una universidad que se llama Lux de León. Y me dice, Oscar, voy a llevar como votador titular a tal persona. Tú no vas a hacer el viaje con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy entrenando. Dice, sí, o sea, está bien entrenando, no estoy interviniendo con tu proyecto, pero yo necesito un votador titular para el equipo de prepa que entrena de 4 a 6 de la tarde, capitán. Mi pregunta aquí para ti es, ¿tú vas a hacer o no vas a hacer? Ahora, la decisión es tuya. ¿La decisión es qué? La decisión es tuya. Puedes venir a entrenar. Pero yo necesito a alguien que eche a mi equipo hacia adelante. Mi pregunta es, ¿vas a ser tú o no? Y me encantó porque me hizo enojar a tal grado que salí y obviamente me fui con un amigo, con mis 4 mejores amigos, que eran mis compañeros de equipo. No manches, oye, le estoy diciendo y mira, yo estoy entrenando y estoy haciendo y aparte quiero mejorar y él me está deteniendo. Y agarraron a mis amigos y me dijeron, Oscar, necesitamos un votador titular. ¿Vas a ser tú o no? Y me enojé más.
¿Alguien le ha pasado? Que llegas con el que te va a dar por tu lado y de repente, no, compadre, es que es por aquí. ¿Qué tuve que hacer? Escoger. Cualquiera de las dos opciones era buena. Yo tuve que escoger. Entonces, aquí hay una parte. En el momento en que escoges, renuncias. En el momento en que tú escoges la voluntad de Dios, también tienes que saber a qué vas a renunciar. Abrir el techo funciona así. Abrir el techo funciona así. Y aquí hay una parte, y ya voy cerrando creo que sí, ya voy cerrando con esto. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Porque todavía no llego Al ver Jesús la fe de ellos, imagínate, Jesús, vienen, le abren el techo, y perdón porque me tomé más tiempo en esta historia, pero abren el techo, y de repente, ¿te imaginas la expresión de Jesús? O sea, estos cuates vienen en serio, pero ¿te imaginas la expresión de los otros? Imagínate el dueño de la casa. No manches. Si las láminas costaron tanto, ya me habré, esto va a estar caro. Y se enojaron. Seguramente se enojaron. ¿A poco no? Tú bien contento porque la presencia de Dios está en tu casa y llegan 4 funalos y te abren el techo y dices, pues, ¿qué está pasando, Dios? Si yo todavía estoy poniendo mi casa para tu servicio. Total, que le abren el techo y Jesús dice, y se asombró al ver la fe de ellos. Familia, la fe no es algo que se escucha, la fe no es algo que se dice, la fe es algo que se ve. Aquí está la gran diferencia. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, pasamos al hecho de que la fe se ve. Cuando alguien tiene fe, vas a verlo en cómo camina, en cómo acciona. La fe sin obras está muerta. No es fe para salvación, otra vez. No es portarnos bien lo que nos lleva a Cristo. Lo que nos lleva a Cristo es el creer en el sacrificio de Jesús que nos conectó con la vida. Lo que hacemos con esa vida es la respuesta a la revelación de Cristo en nuestra vida que nos dice, es por aquí. Es una respuesta de amor. Entonces, y eso se va a ver, no de manera perfecta, porque te tengo otro secreto, acércate para acá. Vas a cometer más errores. Afortunadamente tenemos un Dios que cuando nosotros vamos y confesamos nuestro error y nos arrepentimos de todo corazón, Él tiene gracia, misericordia y oportuno socorro para caminarlo con nosotros. Pero tiene que haber una cuestión de, Señor, la regué, no es por aquí, es por acá. Y lo caminamos. Al ver Jesús la fe de ellos, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Caray. ¿Alguien nota algo raro en esta expresión? ¿Alguien lo nota? Tus pecados son perdonados. El paralítico yo creo que llegó y yo no necesito que me perdones mis pecados, yo necesito que me sanes. Y a veces así llegamos nosotros con Dios. Yo he llegado así con Dios. Señor, ahorita no necesito tu perdón ni necesito esto. Y yo creo que mi Dios es tan bueno que me ve como, mira, te amo muchísimo, campeón, no es por ahí. Jesús no va a ir a la periferia, va a ir a la raíz. Lo que la persona necesitaba para poder levantarse del parálisis que tenía. Y ojo, quiero que abras tus ojos espirituales. Lo que tú y yo necesitamos para detener el parálisis espiritual en nuestra vida no es que Dios venga y nos ponga, y sanidad es perdón de pecados y arrepentimiento. Hijo, y la restauración de nuestra identidad. Primer punto, Dios le habla como lo que es. ¿Qué era Él? Hijo. Lo primero que Dios hace es restaurar tu identidad. Pregúntame por qué. Porque identidad determina actividad. Tú no puedes caminar como alguien que no crees que eres. Y cuando Cristo dice, tú eres mi hijo, nosotros empezamos a caminar como hijos. Porque lo primero que Dios restaura antes de cualquier cosa es la identidad de hijo. Y el día de hoy les digo a todos ustedes, son hijos y son amados. Lo primero que Dios, tú ya rompiste el techo, ya veniste aquí, ya te enfrentaste. Lo primero que te quiero decir es, hijo. Y no yo, el Espíritu Santo el día de hoy te dice, hijo, hija. ¿Quién de aquí viene por una sanidad? Restauración.
¿Quién viene aquí por una palabra que haga su vida caminar de una manera diferente? Lo primero que tenemos que saber es que somos hijos. Y si hijos, la palabra dice, también coherederos con Cristo. Amén. Oh, Señor. Lo primero que Dios hace es restaurar nuestra identidad como hijos. Porque la identidad como hijos nos vuelve a pegar a su voluntad. Y la palabra dice, separados de mí no puedes hacer nada. Si tú te sientes como sobrino de Jesús, esto no va a jalar. Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos, tiene hijos. Iba a ser una relación al tío Gamboín que tenía sobrinos, pero la mitad de este lugar no sabría de qué estoy hablando. No lo voy a explicar, búsquelo en YouTube. El tío Gamboín tenía sobrinos y era de Canal 5. Canal 5, ¿qué era el Canal 5, pastor? No voy a seguir. Muy bien. Al ver Jesús la fe de ellos, bueno, aquí ya. Primer punto. Jesús ve el conflicto espiritual que hay, no lo físico. Jesús va a ir hasta el fondo. Jesús no ve el síntoma. Jesús no ve el ¿qué? No ve el síntoma, ve lo profundo. Le dice, hijo, ¿qué necesita mi hijo? Que le restauren su identidad, pero también que traigan un perdón que traspase las barreras de su emoción. Jesús va a ir al alma. Jesús va a ir a lo más profundo. Jesús va a la raíz del parálisis. Y la raíz de nuestro parálisis, familia, siempre va a ser el pecado. Oye, pastor, pero yo estoy actuando bien. Pídele a Dios que te revele tu corazón. Y en aquello que te revele, ve y arrepiéntete. Y Dios es pronto para perdonar. Pero la raíz, un pecado puede ser cargar una culpa que no te corresponde. Tener una falsa lealtad a alguien que te está lastimando. Lo primero que dice, hey, tus pecados te son perdonados. Cuando se libera la carga, el espíritu florece. Te lo voy a repetir. Cuando se libera la carga, el espíritu florece. Y muchos de nosotros estamos llevando cargas que Cristo ya llevó. Por eso te dice, hija, tus pecados ya fueron perdonados. A la mujer que la agarraron en pleno acto de adulterio, que ahí me impresionan los fariseos, porque siempre están donde nadie les llama. O a lo mejor son parte del mismo tema, ¿no? Entonces llegan y la arrastran y dicen, oye, ¿dónde están los que te iban a apedrear? No están. Ok, yo no te condeno. Y le dice algo, vete y no peques más. Cambia tu manera de vivir, arrepiéntete, porque el principio del dolor siempre va a ser nuestro pecado, familia. Y hasta que no reconozcamos nuestro pecado y vengamos delante de Dios en el trono de la gracia para recibir misericordia y oportuno socorro, nuestro techo va a seguir igual. Entonces, Jesús va a ir a la palabra. Jesús va a ir a la raíz. No se anda por las ramas. Va a ir a la raíz y te va a decir, es esto. Y ahí tú tienes una decisión que tomar. Hijo, tus pecados son perdonados. Y cuando vamos a la raíz, el religioso que está en nosotros brinca. Aquí dice, había un conflicto. Estaban ahí sentados escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Familia, no se refiere a lo externo. En cuanto Dios te dice, hijo, tus pecados son perdonados, el religioso que está en mí va a cuestionarlo. No a los otros. El religioso que está en mí. Cuando Cristo te habla de algo que es importante cambiar, el religioso que está en ti va a brincar y va a acomodar la palabra a su voluntad. Así que mis queridos escribas y fariseos de closet que tenemos en el alma, ten cuidado porque este es el más peligroso. Este escriba y fariseo te quiere dar la razón también. Quiere mover la palabra para que sea como tú dices. Claro, al momento en que Dios va al fondo, hay algo en nosotros que brinca porque se quiere defender. ¿Se quiere qué? Ay, sí, como tú no sabes lo que yo he pasado, tú no has vivido mi vida, para ti todo ha sido fácil, a ti todo se te da. Tú puedes ver el resultado de mucha gente, pero pocos están dispuestos a vivir el proceso que esa gente pasó para llegar a donde está. Ah, para ti es bien fácil decirlo. No, porque fue difícil, es que te lo digo. Cuando hemos acompañado a familias que tienen matrimonios rotos, es fácil decirlo porque tú estás bien. No, porque supimos
gracias a Dios, caminar esto y humillarnos delante de Él, es que el día de hoy tenemos esto. Por eso te lo digo, no vengo aquí para corregirte y subirme en un plano moral más grande que el tuyo, porque no lo soy. Pero el fariseo mío va a brincar y me va a dar una excusa. Los escribas estaban ahí. Porque el escriba está cómodo. ¿El escriba está qué? Porque mientras tengas una justificación para quedarte ahí donde estás, así como estás, y le das una justificación espiritual, no hay nada que te pueda mover de ahí. Y lo que Dios quiere es remover ese pecado, pero al remover ese pecado va a quitar excusas. ¿Va a quitar qué? Y cuando quitamos la excusa, ya no tienes por qué seguir comportándote de la manera en que te comportas. Y muchos no queremos eso. Porque mientras tenga la excusa, puedo justificar mi comportamiento. Familia, Dios quiere ir a la raíz, quitarlo y decir, sabes que arrepiéntete, cambia y vamos a darle, porque hay algo mucho más fuerte para ti. Y aquí hay una cosa, los fariseos estaban sentados y cómodos, eran críticos y observadores. Y créeme, cuando estás en una posición como esta de pastor, estás sujeto a críticas y observaciones de todo mundo. ¿Por qué? Porque la gente va a analizar con lupa lo que no se atreve a vivir. Cuando tú te estás moviendo en la voluntad de Dios, la gente va a analizarlo con lupa, lo que no están queriendo vivir. Cuando tú te mueves en tu trabajo hacia adelante, ahora te sientes... Escúchame esto, hay gente que quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Escoge bien. Escoge bien. ¿Por qué 4 amigos? Hay un libro que me encanta que dice que somos el promedio de las 4 personas con las que más tiempo pasamos. ¿De quién te rodeas? Y yo te voy a decir una cosa, mis amigos tanto de ministerio como son incomodísimos. Y ninguno se ha quedado estancado de un año para otro. Ninguno. En sus diferentes áreas. Y cuando voy y pido consejo, no me dan por mi lado. Me dicen hay que hacer A, hay que hacer B y hay que hacer C. Y si lo quieres hacer, vamos a tener otra conversación. Si no lo quieres hacer, Oscar, el del problema eres tú, no yo. Así. Ya yo decidiré qué es lo que voy a hacer. Pero créeme que cuando te reúnes con gente piadosa que no te justifica, sino que te levanta espiritualmente y que dice, brother, sé que esto está siendo difícil para ti, pero no dejo de orar por ti y yo veo algo diferente en ti, algo cambia y algo crece. Y entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Familia, una vez que Cristo remueve el origen, tu espíritu es liberado para cosas grandes. Creo que no me escuchaste. Una vez que Dios remueve el origen, tu espíritu es liberado para cosas grandes. Porque Jesús no solamente tenía poder, tiene autoridad. ¿Tiene qué? Señor, tú puedes sanarme. Señor, tú puedes cambiarme. Señor, si voy yo delante de ti me arrepiento, tú puedes hacer una obra diferente. Cristo demuestra que tiene autoridad no solamente para perdonar, sino también para levantar. Y aquí hay una distinción importante que quiero hacer para tu vida, porque a veces confundimos los procesos. Una cosa es el perdón de Dios, otra cosa es la sanidad y la restauración. Nosotros somos perdonados por gracia. ¿Por qué? Pero el proceso de sanidad es diferente. El proceso de sanidad lo tenemos que caminar con Él. El perdón es algo que recibimos por gracia y extendemos por gracia. Gloria a Dios por eso. Pero el proceso de sanidad es algo que tenemos que caminar. Es algo que tenemos que caminar con Él. Entre el techo, que son tus límites, y el lecho, que es tu pasado, hay un hecho, una fe que se mueve a Cristo. Te lo voy a repetir, entre el techo, que son nuestros límites mentales, espirituales, almáticos, y el lecho, que es tu pasado, el pecado que ha provocado ese parálisis, hay un hecho, y es Cristo moviéndose en tu vida. La fe que oye se levanta, rompe, sube y presenta su alma delante de Dios. Es una fe que no se rinde, aunque el camino sea angosto. Porque cuando tú rompes tus techos, familia, rompes tus cadenas también.
¿Quieres un milagro? Si tú eres la primera persona en romper la maldición de divorcio en tu vida, ese ya es un milagro. Si tú eres la primera persona en que llevas a tus hijos a un nuevo, a una casa donde se alaba y glorifica a Dios después de siglos de idolatría, ese es un milagro. Si tú vas y oras por una persona que no tiene ayuda y vas y le ofreces tu mano, ese es un milagro. Los milagros son tan sencillos como el día de hoy respirar y decir, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora sí, hay una parte que te quiero hablar del lecho. Y Miguel, si me puedes ayudar ahora sí, porque ya terminé, finalmente. ¿Qué hora es? ¿12 qué? Ok, ya tengo que terminar. Familia, hay algo que te quiero aquí mencionar del lecho. Y Jesús le dice, toma tu lecho, levántate y camina. Jesús no solamente le dice, levántate, sino que le dice, toma tu lecho. Vamos a suponer que esta silla es mi lecho. ¿Sale? Yo estaba sentado en esta silla y no nada más me dice, levántate de la silla. Dice, levántate y toma tu lecho. Pregúntame por qué. Porque el lecho es lo que antes te definía. El lecho es lo que antes te definía. ¿Por qué te dice toma tu lecho? Porque dice, hey, yo antes estaba postrado en esta silla, pero tengo un Dios que me levantó de aquí. Y si lo puede hacer conmigo, lo puedo hacer contigo. Tu lecho va a ser tu testimonio. Por eso no ocultamos el lecho. No ocultamos el hecho. Me acuerdo de una persona, Memo, un amigo, me dice, Oscar, yo sé que ya no hay tiempo más para mí, pero voy a enseñar a mis hijos a caminar con honor en este proceso. Mi amigo no recibió sanidad física. Y a veces es duro. Recibió sanidad en el alma. Tenía 2 chiquitos que yo vi cómo lo abrazaron y estuvimos ahí el día que el Señor lo llama a su presencia. Y cuando le pregunté a sus hijos, ¿cómo viste mi papá caminó con amor, con alegría y con gozo, aún en medio de la dificultad? Su lecho se convirtió en su testimonio. Familia, yo no sé cuál es el lecho que el día de hoy venimos cargando, y eso parece una frase pastoral muy trabajada. Pero cuando Dios nos dice, levántate, toma tu lecho, no te avergüenza. Tu lecho ya no es lo que te define, es tu testimonio. No te avergüences del lugar por donde Dios te ha pasado, porque esto es lo que habla. Te van a decir, hey, tú eras de esto, sí, por eso traigo mi lecho aquí, porque esto ya no me define. Entonces dice, levántate, toma tu lecho y anda. Familia, para todo parálisis espiritual, el día de hoy te digo algo, levántate. Primero, hijo, esto viene de parte de Dios, no soy yo. Yo no tengo esa autoridad, solamente soy el cartero torpe que te viene a entregar una carta el día de hoy. Pero hay una carta de parte del cielo que el día de hoy quiere decirte, hijo, tus pecados son perdonados. Levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. ¿Por qué ve a tu casa? Porque Dios no solamente va a restaurar el alma, sino va a restaurar el propósito. Lo mismo le dijo al endemoniado gadareno, hey, no puedes venir conmigo, ve a tu casa, porque ahí es donde, en ese lugar de influencia, voy a reactivar tu propósito. Voy a reactivar tu propósito. Tu pasado redimido no es tu vergüenza, es tu mensaje. Es tu mensaje. Porque el hecho que antes te definía, ahora te convierte en testimonio. Jesús no borra nuestra historia, familia. La redime. Te lo voy a repetir. Jesús no borra tu historia, la redime. Y lo que fue una carga en algún momento, ahora se vuelve en una marca de gloria para Él. Se vuelve en una marca de gloria para Él. Puntos que quiero que te lleves el día de hoy
Para todos aquellos que se sienten paralizados en algún área de su vida, deja de pelear naturalmente, vas a perder. Ve el techo que te está limitando y rómpelo. Rompe ese techo de identidad, rompe el techo de que te dice que no eres digno, rompe el techo que te dice tú ya estás muy grande para lograr esto, rompe el techo que te dice esto no se va a restaurar, rompe el techo espiritual, mental y emocional que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en ti. Volviendo al muchacho que jugaba básquet, tuvo que romper un techo y definir en dónde iba a estar. Y esa decisión le permitió en ese momento vivir los momentos más preciosos de su vida. Y Dios restauraría ese anhelo que tenía de ir a ese lugar casi 20 años después, pero Dios no se queda con nada. Yo tenía que definir en dónde iba a estar. Tenía que definir con quién iba a jugar y si iba a estar para mi equipo o no. Estos muchachos estuvieron para su amigo el paralítico y no se conformaron con decir, híjole, ya llegamos, no se puede. Fueron, rompieron el techo. A veces no podemos romper el techo solos. Necesitamos gente piadosa a nuestro lado que nos ayude a ver lo que no podemos ver y hacer lo que no podemos hacer. El paralítico podía estar en el techo, pero si no tenía quien le ayudara a romperlo, se iba a quedar ahí. Rodéate de gente que te ayude a romper tus techos. Dile, Señor, rodéame de gente, ponme delante de gente que me ayude a romper este techo, porque yo quiero estar delante de ti con esa fe activa que me devuelve mi identidad, que me perdona los pecados, que arranca la raíz de lo que me está deteniendo y que después hace de mi pasado un testimonio para su gloria. Y ese es mi anhelo para ti el día de hoy, familia. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar. Si ya están listos, si no me puedo aventar 3 chistes más. Primer punto, Dios nos devuelve nuestra identidad. Libera el peso interno a través de su perdón y restaura nuestro propósito al decirnos levántate y activa nuevamente la misión que es ve a tu casa, habla de lo que yo he hecho. Familia, el día de hoy Dios va a romper techos contigo. El día de hoy muy posiblemente tú estás en ese lecho y no puedes entrar. Yo le pido a Dios que no solamente te revele cuál es el techo, sino que vaya a la raíz y puedas recibir estas palabras que vienen de parte de tu Padre, que te dice hijo, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Ya no hay más carga. No tienes nada más que cargar. Lo único que te está deteniendo es no entregarlo. El día de hoy hay un altar para venir a entregar eso. El altar está en ti, en tu corazón. Y el altar es un lugar de sacrificio. El día de hoy ven y expone eso delante de Dios. El Señor escudriña mi corazón. A lo mejor llevas años en el Evangelio y tu propósito no se ha cumplido porque a veces, ¿sabes qué? Nos gana la soberbia. Nos gana el sujetarnos a un proceso. Nos gana el no querer obedecer su voluntad. Familia, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. No fue tu culpa. Yo sé que muchos están sufriendo por cosas que pasaron en su niñez que no fueron su culpa, pero que la han cargado como responsabilidad. Yo soy uno de ellos. Era. Hasta que le dije, Señor, esto no fue mi culpa, pero me has detenido, te lo entrego. Ya no puedo caminar así. Y eso rompió un techo porque me hizo entender que aquello que había pasado y que yo no sabía por qué, el día de hoy me ha permitido conectar con gente que está sufriendo por lo mismo y decirles, tengo un Padre que me ama de tal manera que fue capaz de quitarme esto. Y el día de hoy me tiene aquí contigo. Tu lecho va a ser tu testimonio. El día de hoy ve y ponlo delante de Él. Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. No fue tu culpa. No vienes aquí a sustituir a nadie. No vienes a robarle el aire a nadie. Todo está en el lugar donde debe de estar, mientras tú caminas en la voluntad de Dios. Y no te prometo que no haya obstáculos ni naturales ni techos,
pero sé que el Espíritu Santo te va a revelar cómo romperlos y con quién romperlos. Y cuando Dios ve esa fe activa, te va a decir: levántate, toma tu lecho y ve y cumple el propósito para el que fuiste llamado. Ve y cumple el propósito. Esto todavía no se ha acabado. No te quedes en el borde de algo importante por querer hacerlo a tu manera otra vez. Camina en el proceso que Dios tiene para ti, para que seas moldeado conforme a su imagen y semejanza. Y deja que Él haga la obra completa y que te susurre al oído: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si algo me he dado cuenta en el caminar con Cristo es que no hay mucho lugar para un corazón que no quiere seguirle, que se resiste. Ríndete, deja que lo haga, deja que sea Él. Mientras tú caminas el proceso, reflejándolo a Él. Tu propósito no se detuvo ni se ha parado. Tu propósito no se detuvo ni se ha parado. Pero familia, el día de hoy necesitamos rompetechos que vayan más allá de lo que parece normal y aparente, para ir delante de Dios y decirle: Señor, aquí estamos, y que Dios nos diga: levántate, toma tu lecho y camina. Amén.